capítulo 53. Salmo capítulo 53. Ahora yo sé que yo les había dicho que íbamos a ver Salmo 52 para ver las cuestiones proféticas que faltaron del capítulo 52. Sin embargo, sí requiero de mucho más estudio del que tengo ahorita sobre ese capítulo para poder dar la segunda parte. Entonces, me adelanté a dar el 53 el día de hoy. Vamos a regresar a ver el 52 en su segunda referencia, la cual es escatológica, pero nuevamente necesito un poco más tiempo de estudio para darlo de forma correcta. Mientras tanto, hermanos, vamos a estudiar este Salmo 53 el día de hoy, que ciertamente es interesante y posiblemente les resulte extremadamente familiar. Entonces vamos a leerlo. Pueden ustedes seguirme con la vista. Son 6 versículos nada más. La palabra de nuestro Señor dice: al músico principal sobre Maalat, masquil de David. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan? Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre, le damos gracias por esta su hermosa, bendita palabra. Le pedimos, Señor, que sea de edificación para mis hermanos en esta tarde, noche, y que ellos puedan aprender, que sean iluminados por medio de su Espíritu Santo, Señor, que mora en el corazón de cada creyente. Le pedimos, Señor, por aquellos que no han venido. Entendemos que el tráfico está realmente difícil el día de hoy y estamos orando para que Dios provea paso para que los hermanos puedan llegar aquí a escuchar y a estudiar junto con nosotros en esta tarde. Gracias, Señor, le damos por su salvación preciosa, la cual nos une en su Hijo Jesucristo, por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, su muerte, su sepultura, su resurrección y ascensión. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. Yo sé que esto se les hizo familiar. En especial el versículo 3 y el versículo 1. Pero la razón por la cual esto ya es familiar es porque ya lo vimos. Ya lo estudiamos. Lo estudiamos en Salmo 14. Si ustedes van a Salmo 14, ustedes verán que Salmo 14 y Salmo 53 son totalmente idénticos, con la excepción del versículo 5, y no todo el versículo 5, nada más la segunda parte del versículo 5. Entonces, sí hay diferencias dentro de lo que es el capítulo 14 y el capítulo 53. En realidad son pocas, son mínimas las diferencias que encontramos entre estos dos capítulos. Y vamos a hablar de las 3 diferencias principales que nosotros vemos entre el capítulo 14 y el capítulo 53. Entre los comentaristas y los eruditos bíblicos, muchos llaman estos salmos mellizos. Salmos mellizos porque son totalmente idénticos. Otra vez, con 3 cosas que los diferencia uno entre el otro, y los vamos a estudiar. Ahora, el original es el 14, ¿okay? Salmo 14 es más antiguo que Salmo 53, pero se tomó el mismo Salmo 14 y se modificó para hablar de otro tema. Es decir, aunque son idénticos realmente, casi,
el Salmos 14 habla de un evento en particular y el Salmo 53 habla de otro evento. Son dos eventos distintos, con varios años entre el 14 y el 53. Realmente no sabemos cuántos años, pero son varios, ¿sí? Entonces el Salmo 14 es el original y fue modificado para incluirlo ya en el canon, en el Salmo 53, haciendo estas modificaciones pequeñas. Muy bien. También, no solamente lo podemos ver en el 14 y en el 53, sino que vemos una referencia clarísima o una citación, podríamos decir, en el Nuevo Testamento. Y los versículos son muy conocidos. Vamos a verlo, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Si ustedes observan esto, porque mucha gente piensa que este es original de Pablo. El Espíritu Santo le dio algo nuevo a Pablo. Pero no. El Espíritu Santo básicamente inspiró a Pablo para que él citara Salmos 14 y Salmos 53. Pero vamos a verlo. Romanos capítulo 3, versículos 10 y 12. Y por eso dice desde el inicio, como está escrito. Pues escrito ¿dónde? En los Salmos. Mucha gente lo omite y dicen, es original de Pablo. No es original de Pablo. Es una citación de Salmos. Entonces dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, estos dos versículos están citando Salmos 14 y Salmos 53. Pero otra vez, Salmos 14 habla de un evento, Salmos 53 de otro. La única diferencia es el versículo 5, la segunda parte del versículo 5 del capítulo 53, la cual es la diferencia más obvia entre los dos capítulos. Muy bien, continuamos. Déjenme decirles, el Salmo 53 como tal está dando un recordatorio o está celebrando, es una celebración. El Salmo 53 es una celebración. ¿Y qué se está celebrando? Bueno, el Salmo 53 está celebrando una victoria que Israel tuvo sobre sus enemigos. No sabemos exactamente a qué batalla y cuáles son sus enemigos. No nos dice. Hay aquellos, y la verdad me dio una confundida, y estuve viendo un comentarista que me gusta mucho, se llama Warren Wiersbe, y Warren Wiersbe me confundió cuando lo leí, porque Warren Wiersbe asegura que la guerra sobre la cual ellos, o la batalla sobre la cual ellos tuvieron victoria, a la que se refiere, es la guerra de los asirios, que Israel tuvo con los asirios, cuando Ezequías fue rey. Pero el problema es que este es un salmo de David, y Ezequías vino después de David. Por lo tanto, David no pudo haber estado hablando de los asirios, porque todavía no había una batalla contra los asirios a mano de Ezequías. Obviamente, a menos de que hubiera sido profético, pero no es una cuestión profética. Bueno, sí es profética, pero de otra manera. No tiene que ver con los asirios bajo el rey Ezequías. En realidad, no podemos ponerle un enemigo como tal específico a esta batalla con la cual tuvieron victoria. En el caso del Salmo 14, no habla o no celebra una victoria de una guerra, no.
De hecho, el Salmo 14 está hablando, no sé si lo recuerden cuando lo estudiamos o lo pueden ver en los videos y recordar, regresar allá y verlo, lo tenemos en el canal de YouTube. Pero el Salmo 14 realmente es una amonestación en contra de los sacerdotes corruptos que había dentro de Israel. ¿Okay? Entonces, Salmos 14 habla acerca de sacerdotes corruptos, que era lo que se estaba viviendo en ese momento. Mientras que Salmo 53 es una celebración de victoria sobre una batalla ganada. ¿Vale? Entonces, dos eventos distintos. Otra diferencia muy notable que nosotros vemos, entonces acabo de mencionar la primera diferencia. La segunda diferencia que nosotros podemos notar entre el capítulo 14 y el 53 es el uso del nombre Dios. A simple vista, en nuestro idioma no lo notamos. Sin embargo, si nosotros estudiamos el hebreo, es muy notorio que el uso de la palabra Dios en el capítulo 14 es Yahweh. Se usa la palabra Yahweh. Mientras que en el capítulo 53 se utiliza la palabra Elohim, es decir, Dios Trino. La pluralidad de Dios, Elohim, eso es lo que significa. Entonces, lamentablemente, en nuestra traducción, que es la Reina Valera 60 que usamos, no se hace distinción entre esas palabras tan importantes. Ahora, el capítulo 14 sí hace mención de Elohim dentro del capítulo, pero nada más lo menciona 2 veces. Mientras que en el capítulo 53 hay 7 referencias o 7 veces que se utiliza la palabra Elohim en el capítulo 53, haciendo referencia a la Trinidad. Entonces, tuve que marcar esa diferencia en el mensaje porque nosotros somos trinitarios, creemos en la Trinidad y la palabra Elohim es una palabra en el Antiguo Testamento que nos demuestra la veracidad, la verdad de la Trinidad de Dios. Entonces la palabra Elohim es importante que la recalquemos, aunque otra vez, dentro de nuestro idioma o nuestra traducción, perdón, no hay la distinción. Entonces el 14 dice Yahweh, mientras que el 53 pone énfasis en el Dios Trino con la palabra Elohim. Entonces, esa es la segunda diferencia más grande que tenemos dentro de estas. Ahora, vamos a ver, hermanos, el versículo 5. El versículo 5 dice lo siguiente: ahí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos. Ahí está la diferencia. Si ustedes observan la diferencia entre el 14 y el 53, ahí lo verán. Porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. De acuerdo a lo que dice este versículo 5, Dios está destruyendo al enemigo de Israel y dice que esparce sus huesos. Okay. Ellos estaban sitiando a Israel. No sabemos quiénes son los enemigos, como les mencioné. Algunos piensan que son los asirios, pero no podemos decirlo con exactitud. Pero estaban siendo sitiados. Jerusalén estaba siendo sitiada. De hecho, el mismo versículo 5 nos lo dice.
Dicen que estaban siendo asedio, dice, del que puso asedio contra ti. Es decir, que ellos pusieron su campamento afuera de las inmediaciones de Jerusalén esperando que estos se murieran de hambre. Eso es lo que es sitiar una ciudad. Entonces, antes había ciudades amuralladas enormes y llegaba el enemigo con ejércitos así enormes, gigantes, y nada más rodeaban la ciudad. No tenían que hacer nada, nomás esperar a que los habitantes de la ciudad se murieran de hambre. Pues sí. Porque no podían salir a buscar comida, no podían salir a buscar bebida. Entonces nada más podían consumir lo que estaba dentro de los muros de la fortaleza de las ciudades. Entonces, realmente era una forma muy sencilla y que se usaba a lo largo de todos los milenios para atacar y tener victoria sobre un pueblo enemigo. Pues nada más ve y acampa afuera y espera a que se mueran de hambre y vas a poder tomar la ciudad sin ningún problema. Eso se llama asedio, estaban sitiando la ciudad de Jerusalén. Entonces es lo que está pasando aquí, dice, ahí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo. Fíjense, implica que el enemigo no tenía miedo, pero de repente Dios les provocó un miedo. Pues claro, imagínense, un ejército grande rodeando la ciudad de Jerusalén y los van a asediar, los tienen sitiados. Pues qué miedo. Si se van a morir de hambre, pues aquí mira, yo los espero. Ni siquiera tengo que realmente hacer batalla, se van a morir. ¿Qué miedo tengo de estos pobres israelitas hambrientos, muertos de hambre? Pues estoy tranquilo. Entonces no tenían miedo los enemigos. Veían a Israel como una ciudad indefensa. Pero dice que Dios les metió miedo donde antes no había miedo. Y después dice el versículo 5, que Dios esparció sus huesos. Eso fue muy interesante para mí. La idea detrás de esto es la idea de cuerpos extendidos en el campo de batalla, sin recogerlos. Normalmente, bajo las convenciones de guerra, tanto las antiguas como las actuales, si tú estás en guerra, después de una batalla, puedes ir y recoger tus muertos para posteriormente enterrarlos. Pero la idea del versículo 5 es que Dios los mató y esparció sus huesos alrededor de Jerusalén, donde estaban ellos sitiando la ciudad, y Dios los mató y no permitió que sus cuerpos fueran recogidos, sino que dejó que los cadáveres estuvieran ahí donde cayeron muertos. Esa es la idea detrás del versículo 5, que esparció sus huesos y ahí se quedaron. Eso era totalmente humillante. Denigraba totalmente al enemigo. No había respeto alguno por el ejército invasor. Dios los humilló a tal grado que los mata y deja todos los cadáveres regados. No les permite ir a recogerlos. Lo interesante es que pues ellos se jactaban y no tenían temor ni de Dios ni del pueblo de Israel. Se sentían confiados. Pero en un instante Dios los llenó de temor y Dios los mató.
Qué denigrante. Y digo denigrante porque la Biblia nos dice que incluso el peor de los criminales que era ejecutado tenía el derecho de ser sepultado. Otra vez, dentro de la Biblia, en la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, es decir, el libro de Deuteronomio, y ahorita lo vamos a leer, hasta el peor criminal, cuando éste era ejecutado, tenía el derecho y debía de ser enterrado por orden divina. Pero en este caso, Dios no permite que los cuerpos sean enterrados, sino que los deja que se pudran. Denigrante. Los trata peor que un criminal ejecutado. Vamos a verlo. Deuteronomio capítulo 21. Vamos a leer el versículo 23. 21-23 dice lo siguiente. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Bueno, el asunto es de que iban y tomaban el muerto para posteriormente enterrarlo. No podían dejar el muerto ahí. Y si leen todo el contexto, esa es la idea. El muerto no podía ser dejado ahí. También lo podemos ver en Segunda de Reyes. Vamos a ver el Segundo de Reyes, también capítulo 23. Y vamos a leer el versículo 14. Aquí dice: y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Bueno, ese no era el versículo que estaba buscando. Igualmente el altar que estaba en Betel, no. Ese no era el versículo que estaba buscando. Pero el asunto es de que era denigrante, hermanos. Era una cuestión denigrante dejar a un cadáver podrirse, especialmente los judíos, porque recuerden que los judíos, para ellos no podían ellos tocar un cadáver. Para ellos de tener un cadáver fuera era algo de hecho, cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y fue muerto, ellos tuvieron que bajar el cuerpo en ese mismo momento, cuando Él murió, porque venían las fiestas y no podían permitir que un cadáver estuviera ahí. Tenían que bajarlo y sepultarlo el mismo día. Y nuestro Señor Jesucristo fue crucificado como criminal. ¿Por qué? Por cuestión de sedición. Recuerden que Cristo murió por sedición. O sea, esa es realmente la razón política por la cual Él fue ejecutado. Fue ejecutado porque se le dieron cargos de sedición. Entonces lo trataron como un criminal, pero fue inmediatamente sepultado. Mientras que estos, en Salmo 53, no. Dios esparce sus huesos alrededor del campo de batalla y ahí se quedan. Dios odiaba la arrogancia de los enemigos de Israel. Y el hecho de que ellos decían en su corazón, no hay Dios, porque es lo que dice el versículo 53. Digo, 53:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y estos enemigos de Israel es lo que estaban diciendo. Acecharon, sitiaron la ciudad de Jerusalén y dijeron, bien confiados, sin temor alguno, ¿qué van a hacer estos hebreos? Su Dios, ¿qué Dios? No hay Dios. Y Dios les metió miedo y les mostró que Él es. Y los abatió. Ahora, quiero que noten algo muy interesante. No sé si ustedes se dieron cuenta. No dice en ningún lugar el capítulo 53 que Israel hizo batalla con ellos para matarlos.
o que Dios haya utilizado a otros guerreros de otras zonas para venir y matarlos. No, dice, Dios fue quien esparció sus huesos. Dios fue quien los destruyó de forma directa. Otra vez, no tenemos detalles en cuestión a este capítulo y quiénes eran los enemigos y la batalla que se estaba llevando a cabo. Pero otra vez, no hay mención de que Israel haya peleado. Dice que Dios fue quien los abatió y ya. Entonces yo me lo imagino de la siguiente manera. Obviamente tengo una imaginación muy grande y es completamente especulativo. Entiendan, lo que voy a decir es especulativo. Pero cuando yo lo estuve estudiando, yo me puse a pensar y esto fue muy interesante. Imagínate, si Dios fue realmente quien los abatió, sin instrumentación humana, me lo imagino de la siguiente manera. Imagínense que están Israel adentro en Jerusalén, en las inmediaciones de sus muros, sabiendo que abajo en el valle o abajo de ellos estaba todo lleno del ejército enemigo, y los israelitas arriba en Jerusalén mordiéndose las uñas y orando y haciendo todo lo que podían para mantenerse vivos. Y un día en la mañana se despiertan para ver todos los cadáveres alrededor de ellos. Porque Dios los mató. Imagínense, ellos no tuvieron que hacer absolutamente nada. Se despertaron temprano en la mañana y ya todos estaban muertos alrededor de ellos. Porque aquí no dice que hubo victoria por instrumentación humana. Dice, Dios fue. Imagínate ese escenario, que tú despiertes una mañana y tus enemigos todos están muertos alrededor de ti y tú no tuviste que levantar un dedo. Entonces, ellos dijeron, no hay Dios, por lo tanto Dios los humilló y los destruyó, mostrando ningún respeto hacia ellos. No mostró misericordia, sino que les dio un juicio absoluto. Pero ¿saben qué? Esto, el capítulo 53 de Salmos, también es escatológico. Y vamos a hablar rápidamente de las cuestiones escatológicas de este salmo. Nuestro Señor Dios precisamente va a hacer esto mismo otra vez. Va a matar a todos sus enemigos, a todos, de todas las naciones. Y va a dejar esparcidos sus cadáveres. Y Dios los va a matar. ¿Y saben qué? Se vuelve a repetir la historia. Cuando hablamos de escatología, obviamente vamos a libros como Daniel y Apocalipsis. En este caso, es Apocalipsis. Ahora, si ustedes van a Apocalipsis capítulo 12, no lo vamos a leer porque son varios versículos, sería algo difícil explicarlo también en este momento. Pero Apocalipsis capítulo 12 hay una referencia de una mujer y de un dragón escarlata y el hijo de la mujer y todo esto. Bueno, la mujer es Israel como tal. Israel es la mujer del capítulo 12. El dragón escarlata que habla el capítulo 12 es nada más ni nada menos que Satanás. Y la bestia y el falso profeta y todos van realmente a pelear en contra de Israel. El capítulo 12 como tal es una descripción de la persecución que habrá en contra de Israel durante los 7 años de tribulación. Es más, la segunda mitad, para ser específico. Entonces,
Israel va a ser perseguida por la bestia, por Satanás, por todas las naciones. Va a haber un antisemitismo tremendo y los van a buscar. E Israel va a ir a buscar refugio en las tierras de Moab. ¿Okay? Esto viene en el libro de Isaías. Entonces, ellos van a buscar refugio en las cuevas, abajo en la tierra. Dios los va a preservar y proteger en el desierto moabita. ¿Y saben qué va a ocurrir? Va a haber una guerra. Y todos los ejércitos conocidos del mundo en aquel tiempo futuro se van a juntar como un solo cuerpo para ir y hacer batalla en contra de Israel y en contra de Cristo Jesús. Y nuestro Señor Jesucristo, con el poder de su palabra, va a matar a todos sus enemigos. Todos se van a morir con el poder de su palabra. Es decir, que nada más va a hablar y ellos van a caer muertos. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 19. Versículos 11 al 21. Síganme con su vista, por favor. Los vamos a leer todos. 11 al 21. Pongan mucha atención. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, es decir, Cristo Jesús. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Eso habla de su justicia. Y había en su cabeza muchas diademas. ¿Por qué? Muchas coronas. Porque para este punto, cuando Cristo venga, ya habrá sido coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y las coronas que tiene son las coronas que la iglesia ha puesto delante de sus pies. Por eso Él tiene muchas coronas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Ahora, siempre nuestro Señor Jesucristo, en referencia a Él, siempre está vestido de blanco, de ropas resplandecientes. Pero ahora vemos que sus ropas resplandecientes están manchadas de sangre. ¿Pues de sangre de quién? Pues de los enemigos, al final de los 7 años de tribulación. Y su nombre es el Verbo de Dios, cosa que podemos ver en Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Okay. Es más, vamos a hacer un paréntesis ahí porque acabo de encontrar algo muy interesante que lo hice para un estudio aparte, pero se me hizo precioso. Yo nunca lo sabía antes. Entonces vamos a hacer el paréntesis. Juan capítulo 1. Y versículos 1 al 3. Juan 1, 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hablando de Cristo Jesús, Él es el Verbo. Este era en el principio con Dios, es decir, Cristo Jesús ya estaba con Dios desde el principio, desde siempre Dios estaba con Él. Cristo Jesús, Dios, ya estaba con Dios Padre. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Una de las cosas muy interesantes aquí, no nos vamos a meter en detalles, pero nuestra versión de la Biblia dice verbo, mientras que otras versiones de la Biblia dicen palabra. ¿Okay? Entonces diría, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y muchos dicen, entonces tu Reina Valera es incorrecta, porque dice verbo y no dice palabra. Recuerden que hay una gran cantidad de versiones
de la Biblia original en griego, ¿va? Y dentro de esas hay pequeños cambios. Cuando las Biblias dicen en el principio era la palabra, lo toman de una versión en griego donde ahí dice logos, palabra. Mientras que nuestra Reina Valera lo toma de otra versión griega que no dice logos, dice memra. Entonces, memra es verbo, logos es palabra, pero en esencia es lo mismo porque nuestro Señor Jesucristo es Dios mismo encarnado en acción. Él es el verbo que sustenta y sostiene y crea todas las cosas. Y nada fue creado sin la acción del verbo, quien es Cristo Jesús. Por eso, memra. Y logos también es correcto. Okay. Muy bien. Entonces, continuamos. Aquí mismo, en 1 de Juan, lo que les dijo que me llamó mucho la atención, por lo cual estamos haciendo el paréntesis, es precisamente el versículo 18. Juan 1:18, se me hizo hermoso. Yo el día de hoy salí edificado de mi oficina porque aprendí esto. Dice el versículo 18 en nuestra Reina Valera: a Dios nadie le vio jamás, hablando de Dios Padre. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y obviamente, para poder conocer al Padre, tienes que conocer al Hijo. Y nadie puede ver al Padre o conocer al Padre sin el Hijo. Entonces, ¿quién dio a conocer al Padre? El Hijo, Jesucristo. Otra vez, Dios Padre, trascendente. Dios Hijo, inmanente. Sin la inmanencia del Hijo, no podíamos entender al Padre, o conocer al Padre, porque Él es trascendente. Pero lo que me llamó la atención y lo que fue de edificación para mí, al igual que la diferencia entre logos y memra, es decir, verbo y palabra en el versículo 1, aquí también hay algo muy interesante, también por diferencias en versiones griegas. Las versiones más antiguas, en griego, leen de la siguiente manera, pongan atención: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, en las versiones más antiguas del griego que existen, no dice unigénito Hijo, dice unigénito Dios. Es decir, que el verbo, la palabra, Cristo Jesús, el logos, la memra, en efecto es Dios. Pero en nuestra traducción al español no dice Dios, dice el unigénito Hijo. Entonces nos estábamos estudiando, saqué mi Biblia Peshitta y viene y así tal cual dice unigénito Dios, clarísimo. De hecho, vimos también la Vulgata Latina. La Vulgata Latina viene siendo la versión católica, la antigua, la que viene en latín. Esa también dice Deus, dice el unigénito Dios en el latín original. También, aunque no lo crean, me llamó mucho la atención. En el libro, porque no es Biblia, en el libro que tienen los testigos de Jehová, que ellos llaman la traducción del Nuevo Mundo, ellos también dicen Dios. Pero ¿saben cuál es el problema ahí? Lo tienen con Dios en minúscula, porque ellos consideran a Dios como otro Dios, a Jesús como otro Dios. Entonces, en el Nuevo Mundo, en la traducción del Nuevo Mundo, aunque sí es correcta su traducción, pero al ponerle una minúscula han cambiado todo. Muy bien. Entonces era el paréntesis que quería hacer notorio. Pero vamos a continuar. Estábamos leyendo Apocalipsis 19, perdón, vamos a regresar ahí.
11 al 21. Vamos a volver a leerlo. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el hombre que lo montaba fiel y verdadero, Cristo Jesús, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, que ya mencionamos que eso es justicia. Y había en su cabeza muchas diademas, que explicamos eso también. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Su nombre es el Verbo de Dios. Ahí nos quedamos. Continuamos. Y más para acompañarlo, pero pues ni los necesita. Por el único que va a matar, y el único que va a guerra, y el único que imparte justicia, es él solo. Él no requiere a sus ángeles. Y dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, obviamente en el milenio. Dice, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. O sea, pisa el lagar. Es decir, va a exprimir a sus enemigos como uvas. Y por eso es que se manchan sus vestidos de sangre. Dice el versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. ¿Saben de qué está hablando? De los cuerpos y cadáveres que él va a dejar regado al final de los 7 años de tribulación. Fíjense, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. O sea, al final de los 7 años de tribulación va a venir el Rey de Reyes y Señor de Señores, junto con su iglesia, quien le ha entregado a él las coronas a sus pies. Muchas personas me han preguntado esto. Me han preguntado, ¿y va a haber animales en el cielo, pastor? Pues va a haber caballos blancos. Pero bueno, estos ángeles vienen montados sobre caballos blancos. Pero Dios ni siquiera los usa, Jesucristo no los usa, nada más están ahí en la procesión cuando venga Él con su iglesia. Porque el único que realmente va a matar y asesinar a todos estos es Cristo mismo. Y fíjense cómo los mata. Dice, y vi la bestia, a los reyes de la tierra, sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, es decir, Cristo. Venían a guerrear contra él y contra su ejército. O sea, ellos piensan que van a hacer guerra en contra de los ángeles, pero los ángeles no tienen participación. Dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y había adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. O sea que Cristo Jesús nada más tuvo que abrir la boca y decir: muéranse. Eso es lo que dice. Dice, con la espada que salía de su boca del que montaba el caballo. O sea, en otras palabras, Cristo Jesús nada más habló y cayeron muertos, o van a caer muertos. Recuerden que con el poder de su palabra Él dio vida. Y Él tiene potestad sobre la vida y la muerte. Y si Él le dijo a Lázaro: Lázaro, sal, anda, y este se levantó y anduvo. Y a todos los que nuestro Señor Jesucristo resucitó, nada más les dijo: vénganse, salgan de sus tumbas, yo aquí los espero, anda y camina. Con el poder de su palabra, Él creó todas las cosas. Con el poder de su palabra, Él dio vida. Y con el poder de su palabra, Él va a matar a todos estos. Así de poderosa es la palabra de nuestro Señor Dios. Él solamente con hablarlo, las cosas se hacen. Así de poderoso es nuestro Señor Dios. Y va a caminar sobre los cadáveres, manchando sus ropas. Y el otro ángel va a decir: aves, vengan y coman de estos cuerpos que Dios ha asesinado para ustedes. Ha matado para ustedes. Vengan y cenen de este hermoso banquete que Él ha preparado. Entonces, Salmo 53, por lo tanto, sí está hablando de una victoria que tuvo Israel en la antigüedad, pero como lo acabamos de estudiar,
también es una referencia a la guerra que nuestro Señor Jesucristo va a impartir con victoria en un futuro, donde el único participante en la guerra es Él. Hermanos, el necio en su corazón dice, no hay Dios. Pero un día en el futuro se darán cuenta que su hipótesis es completamente incorrecta. Y Dios va a traer miedo y temor y pavor a aquellas personas que por el momento dicen, qué miedo, qué Dios. Dios los va a matar y va a impartir justicia perfecta con el poder de su palabra. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes en esta noche. Y obviamente si ustedes quieren darle una aplicación al día de hoy, Pablo ya lo hizo en Romanos 3, 10 al 12. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3, 10 al 12 en aplicación, por lo tanto nos muestra la depravación del hombre. Vamos a terminar en oración. Señor Padre, gracias le damos por esta profecía futura, Señor, donde usted hará juicio perfecto. Y usted tendrá, Señor, la honra y la gloria cuando todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y usted pisará sobre sus cadáveres, manchando sus preciosas ropas. Y los matará con el poder de su palabra. Gracias, Señor, porque no se requiere a ningún otro combatiente. Porque su Hijo Jesucristo, nuestro Señor Dios, es más que suficiente, siendo Él el creador y sustentador de todas las cosas. Gracias, Señor, por su encarnación, por su muerte, por su sepultura, por su ascensión, por el Espíritu Santo, por la Iglesia. Gracias, Señor, porque sabemos en quién hemos confiado. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.